Existe un lugar en la historia donde la ingeniería romana desafió las leyes de la lógica militar y la supervivencia humana. En una colina aislada, en el corazón de la Galia, se libró la batalla que definiría el destino de Francia durante 2 milenios. No fue un simple choque de espadas en un campo abierto, sino un juego de ajedrez mortal, jugado con muros de madera y hambre. De un lado estaba Vercingetorix, el primer héroe nacional de Francia, el hombre que logró unir a las tribus celtas contra el invasor. Del otro estaba Julio César, un general cuya ambición era tan grande que necesitaba conquistar un país entero para saciarla. Lo que sucedió en Alicia en el año 52 a.C. no tiene paralelo en los anales de la guerra antigua. Un ejército romano rodeó a sus enemigos para matarlos de hambre. Pero pronto se encontró rodeado, a su vez, por una marea humana. César quedó atrapado entre el martillo y el yunque, obligado a luchar en 2 frentes simultáneos contra fuerzas superiores. La solución que ideó fue tan audaz y gigantesca que todavía hoy los arqueólogos se maravillan ante las cicatrices en la tierra. Esta es la historia de cómo la disciplina y la pala del legionario romano vencieron al coraje desesperado de toda una nación. Parte 1. La trampa perfecta. Vercingetorix había aprendido la lección más dura de la guerra contra Roma: no enfrentarlos en campo abierto. Después de varias derrotas tácticas, el líder galo decidió retirar a su ejército de 80.000 hombres a la fortaleza de Alicia. Era una posición inexpugnable situada en una meseta alta, rodeada de ríos y colinas empinadas, ideal para resistir. Vercingetorix creía que César no se atrevería a asediar una posición tan fuerte con el invierno acercándose rápidamente, pero subestimó la determinación fría de César, que vio la oportunidad de atrapar a toda la resistencia gala en un solo lugar. En lugar de atacar las murallas, César ordenó a sus legiones comenzar a cavar alrededor de toda la colina. Los romanos no iban a luchar con espadas, todavía iban a luchar con picos, palas y hachas de ingenieros. Vercingetorix, atrapado, vio como el anillo de acero romano se cerraba lentamente alrededor de su garganta. Antes de que el cerco se completara, envió a su caballería con un mensaje desesperado a todas las tribus de la Galia. El mensaje era simple: venid a Alicia y destruid a César por la espalda, o la Galia morirá para siempre aquí. Parte 2. A la rosquilla de la muerte, a lo que construyeron los legionarios de César en pocas semanas. Fue una monstruosidad de ingeniería militar. Levantaron una línea de fortificaciones de 18 kilómetros de circunferencia llamada circunvalación para encerrar a Vercingetorix. Era un sistema complejo de trincheras, muros de tierra, empalizadas de madera y torres de vigilancia cada 80 metros. Delante de los muros sembraron el terror con trampas mortales escondidas en el suelo para frenar cualquier ataque. Había estacas afiladas ocultas en pozos llamadas lirios que atravesaban los pies de los atacantes desprevenidos. Había ganchos de hierro diseñados para desgarrar la carne y troncos con ramas afiladas que formaban un bosque impenetrable. Pero César sabía que el verdadero peligro vendría de fuera del gigantesco ejército de socorro que se estaba reuniendo. Así que ordenó construir una segunda línea defensiva de 21 kilómetros mirando hacia el exterior, llamada contravalación. César había creado una fortaleza en forma de anillo, atrapándose a sí mismo entre 2 ejércitos enemigos masivos. Sus 50.000 hombres vivían y dormían en esa franja de tierra estrecha, sabiendo que estaban superados en número de 7-1. La tensión en el campamento romano era insoportable mientras esperaban la llegada inevitable de la tormenta gala. Parte 3. El vientre de la bestia dentro de las murallas de Alesia. La situación se volvía cada día más desesperada y macabra. 80.000 soldados más, la población civil de la ciudad, consumían los suministros de comida a una velocidad alarmante. Vercingetorix
Sabía que el tiempo corría en su contra, y que el hambre era un enemigo más cruel que los romanos. Tomó la terrible decisión de expulsar de la ciudad a todos los que no podían luchar, mujeres, niños y ancianos. Esperaba que César, en un acto de piedad humanitaria, dejara pasar a los civiles a través de sus líneas. Pero César estaba librando una guerra total, y sabía que cada boca menos en Alicia era un día más de resistencia. Ordenó a sus soldados que no dejaran pasar a nadie, bajo pena de muerte, cerrando las puertas de su fortificación. Miles de civiles galos quedaron atrapados en la tierra de nadie entre los dos muros, muriendo lentamente de hambre y frío. Sus gritos de súplica atormentaban a los defensores de Alicia y a los legionarios romanos por las noches. Fue una muestra brutal de la frialdad calculadora de César, dispuesto a todo para quebrar la voluntad del enemigo. Mientras tanto, los vigías romanos en las torres altas vieron las primeras señales de polvo en el horizonte lejano. Parte 4. El océano de enemigos. El ejército de socorro galo finalmente llegó, y la vista era absolutamente aterradora para los romanos. Las fuentes antiguas hablan de 250.000 guerreros celtas, reunidos de todas las esquinas de la Galia. Era una marea humana que cubría las colinas circundantes, llenando el aire con el sonido de sus cuernos de guerra y gritos. Los galos lanzaron su primer ataque, coordinado, golpeando las defensas exteriores, mientras Vercingetorix atacaba desde dentro. Los romanos tuvieron que correr de un lado a otro de sus fortificaciones, defendiendo dos murallas al mismo tiempo. Las trampas de César demostraron su valor, frenando el ímpetu de la carga gala y causando bajas horribles. Durante días, los ataques continuaron día y noche, poniendo a prueba la resistencia física y mental de los legionarios. Hubo momentos críticos donde las líneas romanas estuvieron a punto de romperse bajo la pura presión numérica. Los galos encontraron un punto débil en las defensas romanas, una colina que no había podido ser integrada en el muro. Lanzaron una fuerza masiva de 60.000 hombres contra ese punto, amenazando con cortar el ejército de César en dos. Desde dentro, Vercingetorix vio la oportunidad y lanzó a sus últimas reservas en un ataque suicida contra las trincheras interiores. Parte 5. La capa roja de César en la batalla había llegado a su punto de ruptura, y el destino de Roma pendía de un hilo. Las tropas romanas en el sector norte estaban siendo abrumadas y empezaban a ceder terreno ante la avalancha gala. César entendió que tenía que intervenir personalmente para evitar el desastre total y la aniquilación de su ejército. Se puso su distintiva capa de general de color rojo brillante para que todos sus hombres pudieran verlo claramente. Reunió a las pocas cohortes de reserva que le quedaban y a su caballería germana y se lanzó al combate. La visión de su comandante en jefe luchando en primera línea electrizó a los legionarios agotados. Los romanos contraatacaron con una furia desesperada, sabiendo que si perdían ese día, no habría mañana para ninguno. La caballería de César logró flanquear a los atacantes galos en el exterior, provocando el pánico en sus filas traseras. El gigantesco ejército de socorro, viendo que la victoria se les escapaba, se desmoronó y comenzó a huir en desorden. Vercingetorix, desde las murallas de Alicia, vio como su última esperanza se desvanecía en el polvo de la derrota. Sin el apoyo exterior, la guarnición de Alicia estaba condenada a morir de hambre, sin remedio. Al día siguiente, los jefes galos decidieron que debían rendirse para intentar salvar la vida de sus hombres. Vercingetorix, el gran rey de la guerra, se puso su mejor armadura, montó su caballo y salió de la ciudad solo. Cabalgó hasta el campamento romano, donde César estaba sentado en su silla curul esperando el final. El líder galo desmontó, se quitó la armadura pieza por pieza y la arrojó a los pies del conquistador romano en silencio.
Fue el gesto final de su misión, la Galia había sido conquistada y la independencia celta había terminado para siempre. Vercingetorix sería llevado a Roma encadenado exhibido en el triunfo de César y luego estrangulado en una celda oscura. Alesia fue la obra maestra táctica de Julio César, una victoria imposible lograda gracias a la ingeniería y la voluntad de hierro. Se estima que 1 millón de galos murieron y otro millón fueron esclavizados durante las guerras de conquista de César. El costo humano fue inmenso, pero la victoria aseguró que la cultura romana se arraigara en el corazón de Europa. Si César hubiera perdido en Alesia, la historia del mundo occidental sería radicalmente diferente a la que conocemos hoy. Las cicatrices de los fosos y los muros todavía son visibles desde el aire recordatorios silenciosos de la batalla de los 2 asedios. Gracias por acompañarme al año 52 a.C. a revivir esta historia de ingeniería y supervivencia. Si te gustan estas historias épicas, no olvides suscribirte y dejar tu like ahora mismo para apoyar el canal. Nos ayuda mucho a seguir trayendo contenido de calidad cada día para nuestra comunidad de estrategas de sillón. ¿Y tú qué opinas de la decisión de Vercingetorix de expulsar a los civiles? ¿Fue un acto necesario o una crueldad imperdonable? Los leo en los comentarios. Quiero saber qué hubieras hecho tú en esa situación límite en Alesia. Esto fue Batallas Romanas. Y ahora sí, me despido. Hasta pronto, generales. Nos vemos en el próximo combate.